Saludos a todos nuestros amigos de Noticel. Hoy tenemos un invitado de lujo. Él es psicólogo, compositor y cantante. Fofé, el de circo, Manjar de los Dioses, Fofé y los Fetiches. Está aquí en vivo y a todo color. Bienvenido al Push Estelar de Noticel. Hola, ¿qué tal, guapa? Qué gusto verte, siempre tan guapa como siempre. Gracias. Saludos a todos, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Quién es Fofé? Bueno, Fofé, soy este personaje que ves aquí. Me llamo José Luis Abreu López, ¿Natural de dónde? de Isabela, del oeste de Puerto Rico. Nací en Mayagüez y me crié en el pueblo de Isabela toda mi vida. Y una vez terminé, me gradué de cuarto año en el Colegio San Antonio de Padua, que bendito ya no existe. Comencé una vida acá en el área metropolitana estudiando en la Universidad de Puerto Rico, donde me gradué de bachillerato en psicología. O sea que Fofé es psicólogo. Y no solamente tiene bachillerato, entendemos que también hizo una maestría, ¿correcto? Hice una maestría en psicología industrial organizacional de la Escuela Albizu Campo en el Viejo San Juan. ¿Y alguna vez has ejercido esa profesión? Pues en los comienzos, tan pronto me gradué, precisamente en este edificio por aquí, no sé si todavía aquí está la oficina de ARPE, pero antes, en aquel momento estaba... De permisos ahora, antes, ya no existe ARPE. Ya no existe ARPE, en aquel momento hice una práctica ahí en esa oficina y luego hice otros trabajos especializados de psicología industrial organizacional, mayormente en el área de desarrollo organizacional, pero la vida dio un cambio drástico cuando surgió la oportunidad de comenzar una carrera dentro de la música, con una primera banda que atesoro y que adoro muchísimo, que yo sé que hay mucha gente en Puerto Rico también la quiere mucho, que fue el Manjar de los Dioses. El Manjar Místico. Eso es así. ¿Y desde cuándo Fofé siente pasión por la música? Desde que soy un niño, desde siempre. Yo cantaba, tarareaba, volvía loca a mi madre y a mi abuela y a mi familia cantando en toda la casa. Me aprendía todas las canciones que nos enseñaban en el colegio. Era siempre el niño que cantaba el solo en las misas del colegio, cantaba el Ave María. En las fiestas navideñas era solista en el coro también. Y resulta que fue precisamente ahí, desde que era un niño, que el profesor César Santiago, que era el profesor de música, descubrió que yo tenía esa habilidad para cantar y para hacer arreglos vocales. Cuando ensayábamos, pues yo hacía las armonías por jugar y el maestro se dio cuenta y dijo, este niño tiene como un talento particular. Entonces me sacó aparte y me fue puliendo, desde pequeñito fue puliendo ese talento innato para la canción, para la melodía, para la creación de armonías y arreglos musicales. A ti, Fofé, ¿desde cuándo te nació esa pasión por la composición y cuál fue tu musa? Bueno, desde pequeño siempre, pues, como te digo, siempre cantaba, me inventaba canciones ahí desde niño. Pero no fue hasta que comencé con el Manjar de los Dioses, que es una primera, pues con esta banda de rock en español que nació en el área oeste y que tuvo un gran impacto dentro de la cultura del rock en español, que me surgió el interés entonces por componer y que me aventuré a escribir un tema por primera vez. Y resulta que adivina cuál fue ese primer tema que escribí. Manjar Místico. El Manjar Místico. Y lo hice en colaboración con los guitarristas, con Rey y Reyes Nieves, que también formaban parte de la banda, y fueron los quienes inventaron ese riff bien conocido e icónico, que es el tiruriruriru. Pero fue la primera vez que escribí un tema, Entonces, siempre he trabajado composiciones en conjunto con otros músicos, con colaboraciones con otra gente, y los trabajos de mis composiciones pues reflejan mayormente pues mis intereses, pero también juntos con los intereses de las personas que me acompañan. ¿En qué año fue que se creó Manjar de los Dioses? Manjar de los Dioses nace en el 1994. Al final de 1994 comenzamos a ensayar en el pueblo de Atillo, en el barrio Lechuga. Saludos a la gente del barrio Lechuga de Atillo. Y empezamos a tocar en los diferentes bares que habían en el área oeste, como el Long Branch Pub. No fue hasta 1997 comenzando que sale nuestro primer disco oficialmente, que es el disco El Manjar de los Dioses, donde está el éxito de Manjar Místico. Pero desde antes ya corrían cassettes por ahí, de mano en mano, la gente se los grababa. Para los 90, el tiempo de los cassettes, el rewind, el lápiz, para cuando se dañaba el cassette. Y lo interesante, el cómico también era la manera de cómo promocionábamos. No existían las redes sociales ni los medios, así que nosotros hacíamos paquines y hacíamos flyers, y íbamos paquinando de palma en palma y de poste en poste desde la Universidad de la UPR de Arecibo hasta Mayagüez o hasta Ponce. Y se llenaban. Y se llenaban los conciertos y repartiendo flyers en todos lados. Y fue
fue ahí que fuimos creando pues toda esta escena y todo ese boom con el Manjar de los Dioses, convirtiéndose en una de las primeras bandas de rock en español de Puerto Rico, en tener un alcance internacional y en filmar con un sello, en aquel momento era un sello independiente radicado en Miami, pero tuvimos grandes experiencias. La primera vez que una banda así viajábamos a Nueva York a tocar en festivales, en Los Ángeles también. Compartíamos con muchas agrupaciones que venían a visitarnos aquí a Puerto Rico y hacíamos como que giras de conciertos entre aquí y allá. Ok, y le pregunto, luego de Manjar de los Dioses, ¿qué grupo se creó? El Manjar de los Dioses tuvo 2 discos, el Manjar Místico y luego el otro que se llamó Alucinando. Ya para finales de 1999 se separa la agrupación y surge la oportunidad de crear un nuevo proyecto musical. Y ese proyecto se llamó Circo, que nace en el 2001. Que todavía existe Circo. Y Circo todavía existe. Circo nace en el 2001 con un primer disco que se llamó No todo lo que es pop es bueno. Y desde ahí arrancamos full haciendo giras de conciertos tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y también en algunos lugares en Latinoamérica, México y Argentina. Lo que nos llevó a un acontecimiento bien gigante en aquel momento, que eran las nominaciones a los Latin Grammys. Wow. Y era la primera vez que una banda de música rock independiente y de Puerto Rico era nominada a semejantes premios, lo cual fue para nosotros pues alucinante, estar en Hollywood, hacer esa alfombra roja, montados en la limusina. Stella Nolasco nos hizo las corbatitas para que fuéramos bien too much allí y no pasáramos desapercibidos. Para que fueran bien too much en ese momento o siempre, porque sabemos que Fofé tiene este único estilo estrambótico, especial, particular. ¿Cuál es la musa de Fofé? Siempre a mí particularmente me inspira mucho toda la escena del rock de los 80, mayormente del post-punk y del new wave, y el glam rock, gente así como David Bowie, obviamente, grupos como Depeche Mode, The Cure, por supuesto, The Smiths, Siouxsie and the Banshees, Bjork, esos son como toda esa gama de gente, inclusive hasta Cyndi Lauper y todo ese movimiento. ¿Te acuerdas cuando eran los MTV Awards, que todo el mundo iba dándolo todo, con todos los vestuarios totales? Esa época pues es una gran influencia para mí, dentro de lo que es la moda. Vemos que Fofé siempre también tiene este único tatuaje icónico en su cabeza. ¿Qué significa ese tatuaje? Este tatuaje es un dragón de mar. Y es un tatuaje que lo hice en el 2005, cuando Circo estaba por estrenar el segundo disco nuestro y que el tema principal era Accidente. Y es un tatuaje que es un dragón de mar que pues los dragones son vigilantes de los tesoros. Este está vigilando los tesoros de mi mente. Los tesoros de su mente, que son los que lo llevan a hacer esas composiciones tan espectaculares, ¿correcto? Pues muchas gracias a todas esas composiciones y muchas cositas más que también hago. ¿Cómo compara el campo de la psicología con el campo de la música y cómo esta educación que usted tiene y esta preparación en psicología ha aportado o ha contribuido a su carrera artística? Pues la psicología es el estudio de la conducta humana y para mí siempre ha sido algo muy interesante, primero para reconocerme y conocerme a mí mismo dentro de mis complejidades y barbaridades, y también para conocer a la gente. Siempre he sido una persona muy dispuesta, abierta para compartir con la gente, outspoken, como vamos a decir así. Y siempre me ha interesado ese tema de la conducta humana, los procesos mentales, los procesos sociales, cómo se dan. Es algo que para mí es una inspiración total. Y en las canciones, pues muchas veces están inspiradas en reflexiones de momentos que tanto he vivido yo como han vivido mis amistades, cómo vive el mundo, las cosas que pasan desde el punto de vista de cómo yo las veo. Muchas son canciones que son inspiradoras, que dan consejos, que representan momentos íntimos. Y son canciones que agraciadamente con las cuales mucha gente conecta de manera bien especial. Si tú superas los cuentos que me hace la gente de lo que significan las canciones para ellos, en los momentos en que las canciones les han acompañado, en momentos de sufrimiento, en momentos de crecimiento, en momentos de celebración, en momentos sexy también, en las primeras veces de mucha fresquería, ahí han estado muchas de nuestras canciones, pero también en momentos, como te digo, momentos clave. Es bonito porque desde ese punto de vista de la conducta humana, las canciones llegan a las personas y muchas veces son como una píldora. Alguna gente me dice que estas canciones se convierten en medicina para acompañarlos a vivir los momentos de sus vidas. Está hablando de momentos sexys en la vida, Alucinando. También. ¿Qué significa esa canción, Alucinando? Pues fíjate, Alucinando con rock and roll no la escribí yo. Esa canción la escribió Carlos Díaz. Y era una canción, en aquel momento él estaba pensando como que bueno, ya... que no importa lo que pase en el tiempo,
siempre va a seguir, no importa la edad que tengas, no importa, ¿verdad?, el momento que estés viviendo y las responsabilidades que tengas en tu vida, siempre va a seguir alucinando con rock and roll, siempre va a tener esa chispa por dentro para seguir explorando cosas, para seguir descubriendo mundos nuevos y seguir haciendo lo que a uno le apetece. La canción favorita de Fofé, de todas las agrupaciones de circo, de Fofé y los Fetiches y de Manjar de los Dioses. ¿Cuál es la canción favorita de Fofé? Ay, bendito, eso es como para preguntarle a una madre cuál es su hijo favorito. Bueno, pues la que... Es bien difícil escoger una solamente. La que más le ha llegado, en la que más se inspiró al momento de componer. No sabría decirte una particularmente, pero entre muchas de ellas, una de mis favoritas es La Estrella de los Cien Mares. Es una canción que utilizando el mundo de la metáfora, narra la primera experiencia de un primer beso. Y entonces creo que todas las imágenes metafóricas que hay ahí son unas imágenes hermosas. Como los 5 picaflores que te acarician tras del cuello, es como cuando tú sientes los 5 dedos de la persona amada que te agarra y se te paran todos los pelitos. Las maripositas en el estómago. Las maripositas, las lenguas, que son como 2 serpientes y 2 medusas que van. Es una canción que tú la escuchas la letra y te provoca unas sensaciones especiales que te pellizcan por dentro y tú ni siquiera sabes por qué, pero ahí es donde entra la capacidad de la psicología para crear imágenes que calen en el inconsciente de la persona. ¿Qué países ha visitado Fofé como cantante de estas agrupaciones? Bueno, con circo y con las agrupaciones dentro del mundo del rock, en giras de conciertos, pues he tenido el gusto de estar en muchos lugares en los Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, en muchos más, ¿verdad? California, recorriendo muchos lugares. Hemos estado en Argentina, en festivales en Buenos Aires, también en México. Hemos recorrido Ciudad de México y las fronteras también. Hemos estado por ahí, desde Tijuana, por ahí para abajo, Monterrey, todo eso. Hemos estado, entonces también dentro de otras cosas que yo también hago, además de la música y del rock, es que también colaboro con grupos de danza contemporánea, gente del mundo de la performance, de las artes visuales y de las artes histriónicas, escénicas. También he tenido el gusto de ir a festivales de esas cosas, de danza y de performance en España, en México también, en las Antillas, en los Estados Unidos. ¿Y ha hecho performance? Entonces sí hemos hecho performance. ¿Es histriónico así como actor? Sí, es algo que me gusta mucho y he tenido el placer inmenso de colaborar con grandes artistas plásticos de aquí, como es Freddy Mercado, que es como uno de los artistas principales del mundo de la performance, que es un maestro total de lo que es la androginia y todo. ¿Qué es la androginia para ese público de Noticel que nos está viendo? Seres andrógenos que se mueven en las diferentes categorías de géneros, que puede ser hombre, puede ser mujer, que no tiene como un sexo definido, que cuando tú lo miras tú no sabes definir porque es una persona en su totalidad y que no puedes distinguir cuál es el género que le identifica, porque es un género mucho más amplio, mucho más allá. Y es un artista pues fuera del mercado, es uno de esos grandes artistas que tiene una carrera impresionante, creando unas imágenes fabulosas, fantasiosas, del más allá. Tienes que buscarlo para que lo vean. Y con él, también con Mickey Negrón, que es otro artista, actor puertorriqueño también del mundo de la performance. Hemos tenido el gusto de viajar a festivales en los Estados Unidos y representar muy bien. Mis performances en ese sentido son más vocalizaciones experimentales, son sonidos guturales, es el descubrimiento del instrumento de la voz como un método de expresión más allá de las palabras en muchas ocasiones. He estado también con el grupo Andanza, con la Escuela de Danza Contemporánea Andanza que dirige Lolita Villanúa. Desde hace muchos años, los mismos años que llevan danza, llevo yo, como los 25 años que llevan danza, desde su primera vez. El público está sacando cuenta. Ah, estamos bien porque pues, que le sirvamos de ejemplo. Andanza es una compañía de danza contemporánea que se distingue porque crea unas obras espectaculares, unos espectáculos totales de danza, donde mezcla la danza contemporánea, danza experimental, con técnica también del ballet. Con ellos he tenido el placer inmenso de viajar a México, de viajar a España, a festivales internacionales y de participar con ellos también en el Centro de Bellas Artes aquí en Puerto Rico, creando unas piezas que van inspiradas en los movimientos. Los bailarines bailan y yo voy creándole sonido.
Entonces usó su técnica de la ópera, técnica del cante hondo, de muchas cosas. En fin, que este mundo maravilloso de las artes me ha llevado a experiencias maravillosas con elementos multidisciplinarios. ¿Con qué grupos de rock o de otros géneros ha tenido la oportunidad de colaborar? ¿O compartir tarima? Compartir tarima con medio mundo. Desde Duran Duran hasta Café Tacuba en muchas ocasiones. Julieta Venegas, también hicimos una gira con ella por los Estados Unidos. ¿Pedro Capó? Y con artistas de aquí, con el gusto, por supuesto, con Pedro Capó recientemente, con Cani García hace 2 años. En los 3 noches que tuvo Cani García aquí en el Choliseo, por supuesto, me invitó. Fueron espectaculares esas presentaciones. Con los fabulosos Cadillacs, menciónalos con cualquiera, con Aterciopelados, cuando vino a Puerto Rico también me invitó a cantar con ellos recientemente, pero hemos compartido escenarios en todos estos festivales que te conté. En fin, que todos esos grandes festivales que se hacían aquí, el Pop Rock Latino, el Indie Rock Fest de Aguadilla, que tocaba Molotov, que tocaba, menciónalo, todo el mundo, pues ahí. Los Rabanes. Con casi todos ellos hemos compartido muchísimo. Y este fin de semana estuvieron en las fiestas de la calle San Sebastián. ¿Cómo fue esa experiencia en las fiestas de la calle San Sebastián? ¿Cómo estuvo esa presentación? Excelente, estuvimos muy contentos de poder iniciar el 2026. No sé si sabías, pero este año celebramos nuestro aniversario 25 y iniciamos las celebraciones con esta gran presentación en la Plaza Colón. Y estaba llenísimo, todo el público cantando las canciones, recibimos muchísimo amor de parte de toda la gente, así que muchísimas gracias por todo ese cariño que nos dieron esa noche. Me disculpo porque se desgarraron pidiendo otra y otra ahí al final, pero esa plaza tiene un curfew que a las 11 había que terminar la presentación y aunque terminamos todas las canciones que habíamos preparado para la noche, pues ya no nos dio tiempo para poder cantarle la ñapita. ¿Habían barras en los alrededores para la ñapita? ¿Qué pasó? No es tan fácil bajarse de la tarima y montar todo en una barrita para empezar a tocar. Pero le agradecemos mucho que lo hayan puesto después en sus carros, que se hayan conectado a su Apple Music, a su Spotify, a su lugar favorito de música digital y que después se hayan pompeado. Les voy adelantando que este año venimos con disco nuevo. No voy a decir cuándo va a ser todavía, pero ya lo hemos terminado. Estamos dando los últimos detalles. Venimos con un concierto bien chévere de celebración total de estos 25 años que más adelante les estaremos contando. Los invito a que nos visiten a través de nuestras redes sociales, Circo Oficial en Instagram. Y el que me quiera seguir a mí particularmente, me siga por Fofé en Instagram también, donde estaremos avisándole todos esos detalles de celebraciones que vienen en este nuevo año. Quiero saber quién es el artista favorito de Fofé, el que lo inspiró. Ay, bendito, hay tantos, pero hay un artista. Ahorita dijiste varios, pero ¿cuál es ese artista que te encanta, que te inspiró? Pues mira, te voy a decir, cuando yo era un chamaquito que empecé a cantar rock, empecé inspirado primero por el mundo del hard rock y del rock pop americano. Hasta que conocí a un grupo que se llama The Cure y conocí a este cantante Robert Smith, que dentro de la música alternativa pues tiene una voz muy melodiosa que puede llevar a la gente por distintas atmósferas y emociones y tú cierras los ojos y te vas del mundo. Y ese fue el artista que de verdad me dio la primera inspiración a mí para saber que yo podía cantar dentro de este género, que no tenía precisamente que gritar y que raspar la voz todo el tiempo, que podía utilizar una voz melódica y que podía experimentar también con las posibilidades dentro de la voz, que también me abrió el camino a ese otro mundo experimental del que te estaba hablando. Así que vamos a decir que uno de mis grupos favoritos es The Cure y en Puerto Robert Rico. Smith. ¿Y quién? Robert Smith, el cantante de The Cure. De The Cure, como cantante, ¿verdad? Y en Puerto Rico, ¿cómo ha evolucionado este género del rock and roll? Desde el 94, cuando empezaron, hasta el presente. Pues siempre ha habido agrupaciones de rock en Puerto Rico. Ese momento de finales de los 90 fue un momento crucial dentro de la historia de la música rock puertorriqueña, porque era la primera vez que tantas bandas comenzaban a sobresalir cantando rock en nuestro idioma y fusionando elementos de nuestra cultura popular. No tanto las bandas querían ya emular a las bandas americanas o a las bandas europeas, sino que ya incorporábamos elementos que nos daban que por primera vez mostrábamos una identidad isleña dentro del género del rock. Y eso, luego de ahí, continuó sucediendo. Siempre habían bandas y existen bandas que cantan en otros idiomas.
en español, mayormente en inglés, pero también incorporan elementos de nuestro idioma en español, temas que son concernientes a nuestra realidad cotidiana. Eso ha ido creciendo. En Puerto Rico las escenas del rock no solamente es pop rock ni música alternativa, sino que también hay punk, hay hardcore, hay de todo, ¿verdad? De todo eso. Y han habido bandas que han tenido que han salido también de Puerto Rico y han representado muy bien, que no todo el mundo conoce en el mundo mainstream, como lo es Dávila 666, es una de las bandas de rock garaje, vamos a decirle así, puertorriqueña, que ha toreado por toda Europa y que cala en la cultura popular universal del rock. Vamos a despedirnos ahora de nuestro público de Noticel con una cantadita. ¡Ay! ¿Tienes alguna petición particular? Antes del fin me gusta mucho, me gusta Manjar Místico. ¡Ay! Así es que no sé, la que Fofe quiera. Bueno, antes que nada te doy las gracias, Lizo, por invitarme Siempre la aquí. orden. Un abrazo a todos ustedes, los queremos muchísimo, pendientes, como ya les dije, a las redes sociales, para que se enteren de todo lo que viene por ahí. Y como siempre les digo, vivan el mundo, vivan la vida, vivan cada momento como si fuera el último, porque antes que me vengas a buscar, quiero destrozarme en otros brazos. Junto cuando vayas a llamar al despertar, estaré mojado entre sus piernas. ¡Au! Gracias. Gracias, belleza. Que se Un repita. gusto. Chao.